Y hoy en Punto Género vamos a estar hablando del Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente No Intencional, el Plan ELNIA. Se cumplen 2 años, cada año 100.000 niñas y adolescentes se convierten en madres en la Argentina, 7 de cada 10, sí, 7 de cada 10 no han planificado, no han buscado esa gestación. Y es difícil bajar esas cifras, pero hay un plan lanzado hace 2 años y de eso vamos a estar hablando hoy en el programa. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia es una acción intersectorial entre la SENASS, los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y la Secretaría de Salud. El objetivo es llegar a la población de niñez y jóvenes de todo el país para implementar de manera coordinada contenidos de educación sexual integral, acceso a la salud y consejerías sobre la salud sexual en todo el sistema público sanitario. La Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presentó el informe de gestión en la Cámara de Diputados, en la cual se destacó que el embarazo adolescente es uno de los graves problemas sociales que enfrenta nuestro país. 7 de cada 10 madres adolescentes de entre 15 y 19 años reportan en el momento del posparto que ese embarazo no fue intencional. Y estamos con Silvina Ramos, que ella es coordinadora, estoy medio trabada hoy, coordinadora técnica del Plan ENIA, y con la diputada Carla Carrizo de Evolución Radical, que forma parte de la bicameral que hacen el seguimiento de las políticas que tienen que ver con niñez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Mariana? Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo con Hace Silvina, mucho, tal mucho cual. recorrido, y la verdad que siempre hablamos de la dificultad que hay para bajar las cifras del embarazo en adolescentes, ¿no? Que son temas complejos, problemáticas que recorren Latinoamérica, con cifras muy altas, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el Estado frente a este escenario? Mira, Mariana, se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho y se debe hacer mucho. Y se debe hacer de una determinada manera, porque por suerte tenemos experiencias en otros países del mundo que han intentado esto antes que nosotros y tenemos lecciones aprendidas, entonces no empezamos de cero. Una de las primeras cosas que hay que entender que para un problema complejo hacen falta intervenciones complejas, o sea, hace falta intervenciones de distinto tipo que agarren el problema en todas sus múltiples causas, como es el caso del embarazo en la adolescencia, que tiene causas vinculadas a la exclusión social, causas vinculadas a la falta de oportunidades de desarrollo personal, causas vinculadas a la falta de acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva, más específicamente acceso a métodos anticonceptivos, que son los que previenen un embarazo sin duda no intencional, y también abordar la problemática del abuso sexual, que sabemos que es uno de los determinantes más fuertes, sobre todo de los embarazos forzados de las menores de 15 años, que en este país son alrededor de 2.500, 3.000 al año. Cada año, esa cifra es muy impactante porque son números que se mantienen. Si uno mira las estadísticas, se mantienen entre 2.500, 2.700, 2.900 cada año de niñas menores de 14 años, donde se presume que hubo abuso sexual en la infancia, ¿no? Y lo que uno ve son las cifras también diferenciales en torno al mapa del país, las provincias del norte, que tienen unas tasas más altas que el promedio del país en torno justamente a este tema, ¿no? Ahora, de pronto hace pocas semanas lo comentábamos acá en el programa, la situación en Corrientes, donde un caso de una adopción prenatal, ¿no? El caso tuvo trascendencia, una adolescente que había manifestado que había sido abusada, de 17 años, no era una de las niñas, pero sí adolescente, por alguien de la familia. Y de pronto va al hospital, le dicen que el aborto no punible que se prevé en esos casos no era posible, le marcan que era un embarazo avanzado. Ahora, después vemos declaraciones de un ministro de la provincia donde dice, no, acá no se hace interrupción legal de embarazo, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Puede un ministro decidir en torno a una norma que trasciende, ¿no? Que trasciende la provincia, que es un derecho, ¿no? Consagrado? ¿Cómo lo ven ustedes?
qué es lo que se puede hacer frente a esos escenarios, porque se entrecruza con esta problemática, cuando hay naturalización de la violencia y cuando hay un Estado que no responde. Bueno, podríamos decir, en Sí. principio, digamos, para ver la mirada del Congreso, nosotros sancionamos el año pasado la ley Micaela. La ley Micaela es que los políticos, los gobernadores, los dirigentes, los funcionarios de todo el país estudien, porque digamos, a respetar las leyes y a ejercerlas se aprende. Y lo que pasa en Corrientes es esta cosa, digamos, de que se cree que la aplicación de la ley es una lectura personal. No, la aplicación de la ley no es una lectura subjetiva. La aplicación de la ley es justamente algo que debe cumplirse independientemente de la mirada de quien ejerce el poder o tiene la decisión para, digamos, para implementarla. Ese es un punto muy importante. Esa ley enseña a cuidar y a respetar, porque la ley, una cosa es lo que uno diga o la expresión de deseo, y otra cosa es la práctica de cómo funciona el Estado. Y vos lo decías, Mariana, el tema de Corrientes, pero el peor de los mundos es Formosa. En Formosa, el peor de los mundos con respecto a el embarazo adolescente. Y yo quería decir algo como cuál es la mirada, digamos, desde el Congreso, por qué nos preocupa y por qué la Comisión Bicameral del Defensor del Niño de alguna manera quiere jerarquizar este plan ENEA, que es prevenir y también actuar en caso de embarazo. No es solamente prevenir, porque ellos también articulan con los servicios de salud, acompañan docentes, acompañan padres, o sea, hay un trabajo ahí que es operativo, que es muy potente. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos leyes, y tenemos leyes fantásticas, algunas desde hace 15 años, como educación sexual. Sí, ¿no? justamente. Pero tener leyes no es tener políticas que les lleguen y les transformen y cuiden la vida de los protagonistas. Eso es el plan ENEA, es el Estado Nacional que atraviesa las provincias, que no le pide permiso a los gobernadores, ingresa a las escuelas y cuida adolescentes. Eso es un plan que empieza a tener resultados. A ver, Silvina, contanos un poco qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hizo en este año y pico, 2 años que lleva el casi ENEA, 2 años. y qué resultados se están encontrando. Mira, lo que se hizo básicamente es montar el plan ENEA sobre 4 dispositivos, como le llamamos nosotros, 4 tipos de intervenciones distintas. Una es fortalecer la educación sexual integral en las escuelas, sobre todo en el ciclo básico, con un contenido específico que hasta ese momento ESI no tenía, que es un módulo especial sobre métodos anticonceptivos. Entonces, capacitando docentes y haciendo que los docentes derramen con actividades de talleres en las escuelas los contenidos que aprendieron en las capacitaciones de ESI. Allí alcanzamos alrededor de 10.000 docentes en los 36 departamentos en los que trabaja el plan ENEA por ahora, como vos bien dijiste, focalizando en las provincias que más lo necesitan, las del NOA y las del NEA, y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. Y esos docentes, los 10.000, alcanzaron a 200.000 estudiantes con este tipo de actividades. También la otra intervención son asesorías en salud integral en las escuelas, en los servicios de salud y asesorías de base comunitaria, en espacios comunitarios, en donde se monta un espacio de escucha para los pibes y las pibas, que puede ser individual, que puede ser grupal, donde se les ofrece información, apoyo, derivación, si es necesario, para trabajar un conjunto de temas que sabemos que son centrales en la vida y en la salud de un adolescente en ese momento de la vida, como es los problemas de salud sexual y reproductiva, de sexualidad, violencia de género, nutrición, obesidad y suicidio y violencia, como les decía. Y por allí, por esas asesorías, pasaron al día de la fecha 30.000 chicos y chicas. Es interesante observar cómo 1/3 de los que consultaron fueron varones, cosa que quizá antes del plan yo no hubiera imaginado, pero ese es un espacio que los varones empiezan a apreciar y acuden al asesor o a la asesora para hablar y conversar. El otro dispositivo del plan es el acceso a los métodos anticonceptivos. El plan está haciendo particular énfasis en los métodos de larga duración, el dispositivo intrauterino, el DIU, y el implante subdérmico, porque sabemos que son los que más y mejor protegen a las pibas. Obviamente se ofrece toda la canasta, como se venía ofreciendo en este país, digamos, dentro del marco de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, pero el énfasis del plan está puesto en los métodos de larga duración. Ustedes piensen que una chica de 14 años que se coloca un implante subdérmico al inicio de la escuela secundaria termina la escuela secundaria sin embarazarse. Y para esto hay que tener en cuenta que un embarazo en esas edades de la vida produce alrededor de 4 o 5 de 10 de las deserciones escolares de las mujeres en este país. Diputada, y un tema clave suele ser en la continuidad de las políticas es el tema del presupuesto, ¿no? Exacto.
que a veces las políticas que tienen que ver con temáticas de género, niñez, prevención del embarazo en adolescentes, no intencional, bueno, terminan teniendo partidas presupuestarias magras y eso hace que no haya continuidad, ¿no? ¿Qué debate se está dando en términos de este tema justamente en la bicameral? Bueno, justamente la bicameral, que ha sido una especie de milagro, Mariana, porque ahí tenemos que decir que hemos trabajado con con los 3 poderes del Estado. Hemos trabajado con actores de justicia que trabajan en infancia, con el personal de la Administración Pública Nacional que va más allá de los gobiernos, pero que tienen una experiencia y sobre todo tienen una entrega, porque quien trabaja en infancia y adolescencia no lo hace porque, digamos, eso genera algún estatus especial, lo hacen porque hay entrega, profesionalismo. Y entonces fuimos un grupo de 5 diputadas y 5 senadoras que hace 3 años dijimos, no puede ser que haya un final poco feliz de la ley que protege a la infancia, que era el defensor. Creamos la bicameral y dijimos, no hace falta, logramos el concurso, tenemos la tríada, y dijimos, esto tiene que ser un espacio que en el Congreso justamente priorice la infancia como política de Estado, porque es algo de lo que se dice mucho, pero se hace poco. Entonces la bicameral nos permite justamente ser una herramienta que articula Ejecutivo, Justicia, Congreso, y prioriza, y premia, jerarquiza, y visibiliza, y controla los programas que funcionan bien, porque al ser un país federal, Mariana, los gobernadores... Los que funcionan mal deberían llamarles la penalizarlos. atención, digo. Entonces la idea es hacer también un ranking. Digamos, tener muchos instrumentos para poder medir, premiar y castigar. Porque digo, realmente... hoy tenemos un porcentaje muy alto de niños y niñas bajo la línea de pobreza, Total. ¿no? Y creo que ese es como, a veces cuesta hablar de otros temas cuando sabemos que hay chicos y chicas que realmente no tienen un plato para comer. Total. Entonces creo que ahí es como, a veces uno dice, bueno, también la mirada tiene que estar puesta en eso, ¿no? Total. ¿Qué pasa con...? Pero este programa es tan importante, Mariana, porque vos pensás que este es un tema que Argentina hace 5 años calificaba como uno de los países que tienen mucho desarrollo humano, es decir, mucho potencial de desarrollo. Y sin embargo, digamos, se acabaron los commodities y realmente nosotros durante 10 años aumentamos y mantuvimos el embarazo adolescente. Es decir, si algo caracteriza, digamos, dónde está ubicada Argentina en términos de desarrollo, claramente el trato de los adolescentes, sobre todo el embarazo adolescente, te ubica debajo de cualquier ranking, porque, digamos, niñas, mujeres, digamos, el embarazo aumenta la desigualdad dentro del mismo género de un modo brutal. Entonces, realmente este es un programa que al cuidar la salud justamente achica la diferenciación de clase tremendamente. Entonces, a mí me parece que empezamos con este plan y con otros, obviamente. Obviamente hablemos de alimentación, porque la pobreza es multidimensional, ¿no? Pero empezar a hacer, digamos, que este universo, niños y adolescentes, tengan políticas estables en Argentina, porque si no, cada gobierno que llega dice que empieza y en realidad los chicos y los jóvenes y los adolescentes están cada vez peor. Sí, ahí ¿no? uno piensa lo que se perdió en educación sexual integral, ¿no? Total. Porque hubo como 2 años que quedó como el programa nacional medio en stand-by y recién se retomó después del debate del aborto un poco con las capacitaciones a docentes y ahí hubo tiempo, ¿no? Perdido y no hubo continuidad. Pensaba Sí. en el tema del embarazo forzado, ¿no? ¿Cómo desarmar las tramas de naturalización de la violencia? Porque sabemos que mayoritariamente es intrafamiliar, pero después encontramos con estas barreras en el propio Estado. Yo mencionaba el caso de Corrientes, pero también está el de Tucumán. Uno dice, no importa el signo político, Corrientes gobernada por un radical, Tucumán por un peronista, digo, pero uno encuentra con que en el aparato del Estado, en el aparato sanitario, se encuentran fuertes obstáculos ilegales para el acceso a la práctica del aborto no punible, por ejemplo, ¿no? Sí, Mariana, yo diría que los obstáculos están en todos los sectores. A veces se nota más los obstáculos en el sector salud porque son el último eslabón en el que se tiene que garantizar el acceso a la ILE, pero los obstáculos también están en la escuela, cuando no dejan entrar la ESI, o los obstáculos están en el sistema de protección, cuando no le garantizan las medidas de protección necesarias a una niña que ha sido abusada. O sea, los obstáculos aparecen en todos lados, dentro de las propias instituciones del Estado. De todos modos, insisto, creo que hay mucho para hacer y con relación particular al tema del abuso, te diría que es uno, obviamente, de los problemas más complejos porque implica un cambio cultural. Siempre los cambios culturales son más a mediano plazo, pero hay que empezar hoy en vez de mañana con esos cambios. ¿Por qué? Porque hay que trabajar
hay que intervenir sobre las familias. Y intervenir sobre la familia y sacarla del lugar naturalizado que tiene en la cultura, como es el lugar de protección, cuando en realidad para esas pibas es un factor de riesgo más que un factor de protección, es algo muy difícil y llamémosle contracultural. Entonces es muy difícil intervenir con eso. De todos modos, desde el Plan EñA, lo que nosotros hemos hecho, particularmente con el cuarto objetivo del plan, que es prevenir el abuso sexual y fortalecer el acceso a la interrupción legal del embarazo, son básicamente dos cosas que creemos pueden dar resultados, esperamos más temprano que tarde. Por un lado, crear y diseñar unos lineamientos para el trabajo intersectorial. Lo que le pasa a la niña abusada con un embarazo forzado es que cada sector, educación, protección social y salud, no sabe bien cómo intervenir. O se pasan la pelota el uno al otro y la niña queda más desprotegida aún cuando el Estado le pone la mira y le pone el ojo a esa... Y el embarazo avanza. Y el embarazo avanza. Pensar además... Nota al pie que en general los embarazos de niñas menores de 15 obviamente son embarazos forzados y son embarazos que llegan más tardíamente claro, a los servicios de salud. Se detectan tardíamente. Porque es una niña, pongámonos en el lugar de la niña. Claro. Lo detecta tardíamente, lo oculta, lo invisibiliza por muchas razones. Entonces, los lineamientos creemos que pueden ayudar a promover dentro de las provincias en las que trabaja el plan una acción más coordinada de los sectores donde cada uno sepa claramente qué es lo que tiene que hacer, dónde empieza su responsabilidad y también dónde termina. Y el otro que me parece importante también destacar, porque lo estamos lanzando y le tenemos mucha fe, una apuesta grande, es un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para ofrecer patrocinio jurídico gratuito a niñas menores de 15 años con embarazos forzados, básicamente para dos cosas. Primero, para perseguir el delito y castigar al abusador, y segundo, también para contribuir a destrabar lo que vos mencionabas antes, el acceso a la interrupción legal del embarazo, que sabemos que a pesar de que la ley es una sola, como decía Carla, hay muchas personas, incluyendo ministros de salud provinciales, como vos mencionabas, que dicen yo acá no aplico la ley. Claro. Las tengo que despedir porque ahí Cami, que es nuestra asistente de piso, me está haciendo señas que se nos acabó el tiempo. Ojalá que la próxima vez nos encontremos para dar buenas noticias en el sentido de la baja de las tasas. Sabemos que son como resultados que hay que esperar a largo plazo, ¿no? Pero si no, siempre estamos hablando sobre los diagnósticos, que los conocemos. Yo creo que lo estamos consiguiendo, Mariana. Esperemos los últimos datos de que va a publicar el Ministerio de Salud de la Nación ahora dentro de poco y vamos a ver que hay una reducción de los nacidos vivos de menores de 20 años. Tenemos mucha claridad sobre eso, pero tenemos que esperar los datos oficiales. Bueno, muchas gracias a las dos. No, gracias a vos, Mariana. Seguimos nosotras, nosotros y nosotros después de la pausa con más Punto Género. No te vayas.